Señores, otro episodio más de Chocón. Le prometo que para el próximo episodio vamos a cambiar el intro. Eso fue un próximo episodio. Le prometo que para el próximo episodio vamos a cambiar el intro. Eso fue un intro artificial. Esto empezó como muy rápido. Pero la vaina ha gustado. Señores, ya yo pensaba, ¿verdad? Que esta es mi cámara. Maldita cámara, es esta mi cámara. Yo pensaba que ya para este episodio nosotros íbamos a haber quebrado, pero la realidad es que el episodio ha gustado mucho. O sea que vamos a seguir. Y próximamente es posible que los episodios solo estén disponibles en Patreon porque no vamos a aceptar patrocinio. Aquí se va a hablar claro de todos los carros. Ah, pero Joan se ha vendido entonces. Se ha vendido Joan. Él está muy triste de no poder estar aquí porque aparentemente está gastando dinero en Miami. ¿Sabes que le gusta esa vida de... Sí. Y si él va a viajar, viaja con su señora, o sea que... Hay que ver si está con su señora. Hay que ver. Para el que sigue ese piano, obviamente quien está conmigo aquí no es un extraño. Aquí está Miguel Ángel Esteves Bello, alias Leyenda de Piano F1. Saludos, chicos. Y amigo mío. Y hoy vamos a hablar sobre el racing dominicano. ¿Qué pasó con esa figura de racing dominicano? E invité a Miguel porque Miguel se denomina en su biografía de Instagram como un racing retirado. A lo que quiero dar inicio con este contenido para preguntarte ¿qué diablos es un racing retirado? Piano, un racing retirado para mí, por lo que yo en mi experiencia, es de tú pasar, de tú automáticamente tú decidir, no, ya me pueden seguir gustando los carros deportivos, tengo uno, bien, pero ya yo no voy a seguir esa vida de que, ok, yo le voy a gastar dinero, tiempo, que yo voy para el autódromo, que yo voy a correr en la calle, que voy a correr en el autódromo. O sea, todo eso es donde ya uno dice en lo personal, mire, muy bonito todo, hasta aquí llegué. En alguno de tus carros racing, y cuando hablamos de racing, yo creo que se puede decir que hubo una época racing en el país. O sea, cuando hablo de racing, el perfil racing. Yo no estoy hablando del autódromo, que quizás eso puede ser como una segunda parte de este episodio. Pero yo estoy hablando del lifestyle, el estilo de vida del racing dominicano. Bueno, en la época de uno, porque uno tiene 42 años, o sea, en los 2001, 2002, 2003, el racing era tú tener tu carro, si tú tenías un Honda, si tenías un Toyota, si tenías un Nissan, si tú tenías los Kia no calificaban ahí, ¿verdad? Ni los Hyundai. Los Kia y Hyundai. No, es que no había en esa época... No habían, pero... Carro así, o sea, como que la gente pueda... Como que tú lo veías que tuvieran modificado. O sea, no, tú podías encontrar un carro americano, pero eran muy, muy escasos. Entonces, esa vida... En esos años era tú, por ejemplo, salir un viernes, si tú ibas a salir con tu pareja, depositar a tu pareja en su casa y tú juntarte con el grupo que estaba, por ejemplo, parqueado en la Lincoln. O tú llevar tu pareja hacia ese grupo y tú te podías pasar ahí con tu pareja desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Yo no sé cómo diablo esas mujeres... Aguantaban eso, pero hubo mucha pareja de muchos muchachos que estaban ahí, que siempre estaban ahí. Y esa vida es la que tú entonces hacías viernes y sábado. Literalmente. Tú parqueaste en la Lincoln, un grupo de carros distintos, a hablar lo mismo, a compartir, a beber. Ahora hay grupos ya de carros determinados, que son muy diferentes a como estaba en aquella época. Ya ahora, por ejemplo, grupos como Londero, como Toyota, también tienen su cosa. Los Mustang tienen diferentes grupos. Los carros americanos tienen otro grupo. Entonces, ya ahora se ha dinamizado de otra forma el tema de la juntadera. Pero en esa época, 2001-2002, la Lincoln era el lugar donde la persona iba, o sea, y se parqueaba ahí la noche entera. O sea, que tú dices que ahora como que se ha dinamizado más la organización de los grupos. Totalmente, o sea, sí. Se ha vuelto como comunidades. Porque sí, es verdad, Totalmente. uno ve comunidades de todo. O sea, tú tienes un modelo de carro y obligado a una comunidad. Yo me acuerdo cuando yo compré un Jimmy, había un grupo de Jimmy. Tú tienes bueno, yo tengo un Subaru, que supuestamente hay un grupo de... Bueno, supuestamente no. Hay un grupo de Subaru
lo cual ellos me odian. A mí no sé por qué. Porque bueno, quizá no estás. No, es como que lo que pasa es, yo no sé, loco. Mira, está raro. Yo te le di a seguir a ellos. Yo me acuerdo que Manuel García me mandó el grupo de los subaruceros, no me acuerdo cómo se llaman, y le di foro y le comenté, pues ellos no me siguieron para atrás. Porque ellos lo más seguro dijeron como que, coño, este tipo es nuevo y llegó muy fuerte. No, ese tema, es que el tema de los grupos ya ahora es muy familiar. Tú puedes estar en tu grupo de Subaru y quizás se van a juntar o van a hacer una ruta para otros pueblos en el país y van personas que van con sus esposas, con sus hijos y ya eso se hace así. En aquella época tú te juntabas, obviamente, no eran horas para tú estar con tus hijos y cosas así. O sea, era algo muy, muy entre pana. Tú conocías mucha gente y ahora también, pero ahora tiene un tema como... Tiene una logística familiar más... Está bien, pues tú lo que estás diciendo es que el racing de aquella época, de los finales de los mediados de los 90, principios de los 2000, evolucionó a eso. Totalmente. Y obviamente hay un factor de edad. Claro. Ahora, yo te pregunto, en la nueva generación, los Gen Z, que no beben, que no manejan. O sea, esa gente... Aquí está Carlos. Yo creo que Carlos prefiere pedir un Uber para llegar aquí. Si los Uber fueran gratis, Carlos, Carlos estuviese aquí seguro mejor llegando en Uber que manejando él. Entonces, la nueva generación ya no está en eso. O sea, no hay racing... No existe el lifestyle del racing con la nueva generación. Es diferente. Yo creo que evolucionó porque ya aquí hay muchas tiendas que no solamente ahora son talleres de modificarte el carro per se, o sea, sino que ya ahí tú vas a conseguir mantenimiento, tú vas a conseguir tuneo, tú vas a conseguir un sinnúmero de cosas de esa tienda. Incluso hay tiendas que hasta tienen un dinamómetro. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Un saludo a Eli de Top Racing. Sí, Top Racing tiene una, la gente de CMS tiene otro. Entonces, ¿qué pasa con eso? Ya ahora, quizás los carros diferentes, o sea, ya, por ejemplo, tú ves que la mayoría de carros ahora son turbo, que ya con unas pequeñas modificaciones, ya tú vas más dirigido ya a que si tú vas para el autódromo, los track day. Sí, ahora tú sabes, el tema se habilitan. Antes en el autódromo casi no había track day. En esa época, 2001, 2002, el autódromo siempre tenía como unos temas. Hacían dragueo, obviamente, el dragueo siempre ha estado, pero de tú poder ir a hacer dragueo con tu carro y con otra gente, o sea, como que era muy específico. Bueno, yo creo que en esa parte sí se ha vuelto más comercial. El tema de la media milla, ahora promueve mucho más los eventos. Y realmente yo siento que la gente sí va a llevar sus carros. Ahora, vuelvo y te digo, yo creo que compran carros ya puestos para querer llevarlo a la pista. Lo preparan para llevarlo allá. Pero lo que yo veo es que es la misma generación que estaban en la Lincoln, que simplemente son más viejos hoy. Bueno. Yo estoy hablando de un poco depende. Yo estoy preguntando, ¿hay una nueva generación que la ocupan ahora los jóvenes y se pueden llamar racing? O sea, la generación Z le gustan los carros, lo modifican, lo comparan, se paran en la Lincoln. No, ya en la Lincoln ya eso no sé. Ya la Lincoln eso tú no ves eso porque ya... Hay una bomba ahí que todavía se paran su carrito. Sí, pero ya ahí se paran en el Lincolnazo. Pero yo te apuesto que son gente ya de más edad. ¿Dónde se juntaban tradicionalmente? En la Lincoln, en la cadena. Pasó a la cadena después, pero es que ya ahí depende, porque ahí, por ejemplo, tú vas a tener grupos de carros que hacen una actividad y van a estar en la cadena. O gente, por ejemplo, de coro de amistades que van y se ponen ahí. Yo creo que sí hay racing de ahora, muchachos, pero a la gente que tenga un BMW, tú nada más tienes que programarlo y ese carro va hace tiempo, pero ya no va a ser lo que es la vida del racing de antes. Ya ahora es tú modificar tu carro, tú lo vas a programar, tú lo vas a llevar al autódromo,
tú vas a hacer un tiempo de comunal y ya. Lo puedes meter a la media milla, sí o no, o sea, pero eso de tú salir de tu casa, andar en la 27, a que voy a correr en la 27 o después voy para la Kennedy, eso ya no existe. Porque, ojo, también hay más autoridades. El autódromo mejoró para eso, para evitar esas cosas, que la gente entonces dejara de correr en la calle y fuera a correr al autódromo, porque ahora el autódromo sí está disponible muchos días a la semana. ¿Qué tú prefieres? ¿Los tiempos de correr en la calle de manera ilegal o ir al autódromo? No, siempre el autódromo es más seguro. Pero también hay un tema como de estética. Yo encuentro que en los tiempos de antes uno podía jugar más con los vehículos. Modificar el silobaro, si el bumper, los tiempos de la fibra de vidrio. Yo me imagino que eso ha evolucionado porque los carros ahora vienen más completos. Totalmente. Vienen ya más preparados. Pero aún así, en aquel momento, yo me acuerdo que hay gente que compraba IS de esa época, 2001, 2002, y como quiera, le cambiaban los aros, le cambiaban los bumpers. O sea, ya esa fiebre como que no está. Esa fiebre de modificar esos carros de una manera... Ya, así como aquí se hacía competencia, que mucha gente, bueno, en la calle salió la palabra el abusador, que era el Honda Accord a caja 2007. ¿Y por qué le decían el abusador? 2006, entre 2004 y 2007 esa caja. No, porque en verdad ese carro, cuando salió, la gente lo modificaba por fuera, le metía su música, dinero en música, y iba a esos car show. Coño, pues y ganaba. O sea, ganaban, o sea, carros que de verdad tenían un dinero invertido. Ya tuve ni... Yo tenía un Accord y nunca me enteré de esa vaina que le decían el abusador. El abusador, V6. Sí, una máquina. Sí. Era por eso, era de esa época. Ahora tú lo vas a encontrar... Con los Accord siempre se ha quedado como ese estilo de público de ese vehículo, como que puede hacer esas modificaciones, pero ya los car shows ya no son tan, vamos a decir, tan grandes como se hacía antes. O sea, o no le dan esa connotación, o no llega al oído de la persona en la misma red de que hay un car show de tal y tú sabes de gente que va a participar y cosas. Ya no es así, ya es algo más propio. Que si tú tienes un Accord 2020, 2018 y tú lo quieres poner así, le quieres poner su música, lo quieres poner que la goma se abran y se abran más y sea muy bajito, suspensiones de aire. Todo eso, hay carros así aquí, pero ya no con el nivel de que, espérate, lo voy a meter para la competición, sino para algo tuyo. La marca que más predominaba en la era de los racing. Ojo, cuando hablo de racing, señores, estoy hablando del estilo de vida racing del dominicano. No estoy hablando de que iba al autódromo, no. Del estilo de vida racing. El estilo de vida de aquellos que tenían su carro, que lo modificaban, que se paraban en la Lincoln, que le ponían de todo, que corrían de manera ilegal. Todo eso es un racing dominicano. Uh-huh. ¿Qué marca predominaba? Honda, ¿verdad? Honda y Toyota. Honda y Toyota. Honda tú tenías la pizarra. Tú tenías la pizarra que... Tú tenías la pizarra que era el Civic 80 y pico, bajito. Después pasó a la Hatchback 90, que esa tuvo mucho auge. Después vinieron los Civic ballenos, que son los Civic de Fast and the Furious la primera. Como tipo 94. Los que robaban camiones. Ajá, entonces esos tipo hatchback también tuvieron. Entonces cuando cambia la caja del 96, ahí esa hatchback del 96 al 2000 se vende mucho. Entra también las Integra. Eso es simplemente por el lado de Honda. Entonces Toyota tenía el Corolla, tenía el Celica de los 80, obviamente la Supra de los 80 con la Supra de los 90, que es la de Fast and the Furious. O sea, ahí tú tenías, esas eran las dos marcas que tú podías como, tú sabes. Si tú tuvieras que elegir entre esas dos marcas, ¿cuál dominó? ¿Cuál tú crees que fue? Honda. ¿Por mucho o por...? Obviamente el carro más famoso es la Supra entre Toyota y Honda. Estoy de acuerdo. Ahí sí. Pero yo creo que entre los otros modelos,
tú podías sacar más modelos de Honda que gustaran más y que los mismos Toyota. Y cuando llegó la íntegra, Exacto. o sea, la Cura íntegra, que obviamente es de Honda, eso fue una sensación. O sea, ese carro 97, 98 por ahí, con esos dos hitos, tenía lupa ya. Sí, ya del 96. Señores, uno vino a ver lupa en Mercedes como en el 2004, 2005. No. La Honda, la Cura Integra. Habían Honda Integra. Sí, la también. Cura, que es la versión americana, desde el 94 ya tenía seguro eléctrico y freno ABS. Freno ABS. Sí, desde el 94. Ese carro estaba... La full. O sea, y venía en LED y todo. O sea... Y los cinturones automáticos. Ching. No, puede ser. Puede inventaron ser. en ese tiempo con eso. Sí, puede ser de eso. Entonces, eso pasa. El tema de la Honda también, que sí llegaban aquí el tema de la parte de lo que es Type R, que es la asociación, el lado de Honda que es Racing. Entonces, aquí sí llegaron Integra Type R, aquí sí llegaron Hatchback Type R. Entonces, Toyota no era... TRD llegó como después. No era que ellos tenían como esa parte. Entonces, tú tenías... Honda, tú siempre tenías como más modelos que se te podían adaptar a tu presupuesto. Y si no lo modificaba. Tú podías agarrar cualquier Honda. No. Y para modificarlo. Y es que tenía mucho. Entonces, y el VTEC. Entró el VTEC ahí. La ventaja, aunque el Toyota también tenía una válvula parecida a la del VTEC, pero el VTEC, a futuro. Pero el VTEC fue también... El VTEC fue pionero. Porque hasta Mitsubishi sacó un MiVec. Pero mucho después de los 2000. Sí. Creo que Toyota también. También Toyota. Cuando la gente decía... Los motores Toyota duraban más. Eso sí. Para tú... El motor Honda de esa época no quería saber de un calentón. Tú no podías dejar que ese motor se calentara. Si el motor botó el coolant por lo que sea, subió la temperatura, tú tenías que apagar ese motor ahí mismo. Pero el Toyota no. El Toyota podía encampanarse la temperatura allá y tú podías llegar a la bomba, pararte tranquilo, que se enfriara y él prendía y ese motor estaba bien. O sea, los motores Toyota, tanto tú tienes 2JZ, tú tienes 1J, tú tienes el 3S, o sea, el 20 válvula, creo que había uno que se llamaba también. Esos motores duraban mucho más. Tú le podías exigir más que los mismos motores Honda de esa época. Eran más frágiles los Honda. Pero, obviamente, los modelos de los Honda eran lo que a la mayoría de nosotros nos gustaba más. Cuando la gente decía, entró el VTEC, ¿qué querían decir con eso? ¿Ellos se lo inventaban? O... No. Porque el VTEC no es un turbo ni un supercharge. No, lo que pasa con la válvula del VTEC es que abría, entonces las revoluciones subía. O sea, tú le daba como con la compresión más fuerza a la misma revolución en el motor. Entonces, normalmente el VTEC creo que entraba, al menos que tú jugaras con eso, creo que entraba en las 3,000 y pico de revoluciones, casi 4,000. Ya después tú podías con modificaciones ponerlo a que entre cuando tú quisieras. Pero eso era así. O sea, tú lo escuchabas. Entonces, ¿qué pasa? Había motores de una leva y había motores de 2 levas VTEC. Entonces, los motores de 2 levas VTEC, tú podías escucharlo cuando el VTEC tú acelerabas y llegaba y hacían... Entonces ahí... ¿Y la serie X del 80 traía en VTEC? No, ¿verdad? No. O sea, el VTEC vino a los... En los 90, si mi memoria no me falla. Si tú tuviese que elegir entre... ya que estamos hablando que Honda dominó esa época, pero vamos a meter a Toyota ahí. Si tú tuviese que elegir un carro icónico de ese momento, ¿con cuál yo te iría? ¿Con la serie X o la Acura íntegra? No, Acura íntegra. Acura íntegra para mí, ese fue uno de los carros que yo siempre he querido y nunca pude querer. Y obviamente ahora no es verdad que lo voy a comprar un carro viejo de eso para... Pero... Ponme ese que tú dices, ¿verdad? Sí. Estamos viendo ese Acura íntegra, ese es un Type R. Señores, increíblemente, ese carro es del 98.
Ujú. Y es un carro que se ve sumamente moderno. O sea, si podemos ver ahí, miren las luces con lupa. O sea, el que sabe de vehículos de esa época sabe que las luces con lupa vinieron con los vehículos europeos caros de alta gama. Claro. Después del 2003, 2004, por ahí. Esta gente sacaron esto Ah. con seguro eléctrico, dico en la 4 gomas, freno ABS. De verdad que se le fue la mano. Y era barato. O sea, relativamente, de manera competitiva con lo que había en el mercado, no era tan caro. Y ojo, Honda en esa parte salió victorioso porque también a Toyota este país empiezan a entrar los Alteza, entran más tarde. No en esa época. Bueno, los Alteza. Entonces, los Alteza Pero es que los son carros Toyota con una tecnología muy avanzada para esa época. Tú tenías un Alteza. Yo tenía un Alteza, por eso te digo. O sea, el Alteza... Primero, el IS-200 y el IS-300 salen en el 2000, creo que. Sí. Pero salen porque primero sale el Alteza en Japón. Y después llevan ese carro, lo llevan a Estados Unidos y ahí sale como Lexus IS-200 y IS-300. Uno de mis carros favoritos. Al IS-300 le ponen un motor 2JZ un 2JZ sin turbo. Entonces, aspirado. Y es un escándalo de carro. Entonces, ¿qué pasa? Aquí al país empiezan a llegar los Alteza, pero llegan después de esa era de los 99, los 2000. Y invaden Santo Domingo esos carros. Y esos carros ahí es que tú te das cuenta que carros de eso... Porque el Alteza que yo tenía era matrícula 2002, pero en vez de esa Alteza era 99. Y esa Alteza tenía 5 cambios automáticos y cambio en el guía. ¿Cambio en el guía? Sí. O sea, botón en el guía que cambiaba los cambios. O sea, no es paleta. Tenía botón en el guía de que cambiaba y tanto adelante y atrás. O sea, tú bajabas y subías cambio. Y tenía una automática de 5 velocidades. O sea, yo tuve un Accord 2002 y era 4 velocidades nada más que tenía una transmisión automática. O sea, para tú conseguir 5 velocidades de una transmisión era mecánica en esa época. Era muy difícil tú encontrar. No sé, un carro europeo, un Mercedes-Benz, un BMW, eso no lo sé. Pero carro japonés, no existía un carro japonés con una automática que tenga más de cuatro cambios. Y el Alteza tenía en el 98, en el 99, 5. Es bueno mencionar que el Alteza nunca llegó al país como vehículo 0 kilómetros. No. O sea, todos los Alteza que llegaron al país fueron importados desde Japón. Uh-huh. Y traían el guía a la derecha. Sí, había que cambiarlo. Esos vehículos se modificaban aquí o allá, dependiendo del subsidio que tuviera. Y yo sí recuerdo que los Alteza vienen llegando al país, por lo menos la gran mayoría, porque puede haber una excepción. Sí, puede que llegaron algunos antes. Sí, después pero como 2007, 2008, que sí. entre el 2006 y el 2008 que empiezan a entrar todos esos carros. Exactamente, como 5 o 6 años después que el Lexus ya... Porque sí, el Lexus venía para acá. Sí, aquí había IS-300. En este país, el extraño era el Alteza. Sí. Aún saliendo primero, que Toyota lo lanzó primero en el 99, 98, nosotros vimos ese carro aquí como el IS-300, IS-200 en los principios del 2000. Que para mí ese carro era hermoso. Uno de los carros que más me gustaba en mi historia. Vamos a ver si lo buscamos aquí, del 2000. Para mí, tienen detalles diferentes. Como podemos ver, miren, aquí está Dame un segundito para ponerlo aquí en pantalla. Diferencia entre el IS y el Alteza eran los bumpers, delantero y trasero. El IS tenía reflectores, tenía luces en los lados, tanto delante como detrás. La parrilla cambiaba. Mira, esto era igual, la palanca. Sí. La palanca era lo mismo. Esta palanca era hermosa. A mí me encantaba esa palanca. Una palanca más bonita que yo he visto. El tacómetro, hermoso. El tacómetro era el mismo. La única diferencia que el americano traía presión de aire con gasolina. Y el japonés traía presión de aceite. El de japonés era mejor. Porque eso es un reloj que tú sí le puedes sacar provecho. Tú ves la presión del aceite, porque si tú andas corriendo y esa presión del aceite bajó, mire mi hermano, aparece carro rápido.
Seguimos con los carros. ¿Qué más carros tú sabes? En tu época, tú puedes mencionar los carros racing que tú tuviste. Los carros que tú entiendes que pueden. Digo, porque el Mustang que tú tienes se puede denominar racing. Sí, pero sí, tú sí, sigues esa misma obvio, nota. pero no, pero en esa época, ¿Qué carro tú mira, manejaste? en esa época, cuando yo entro, que entro a la universidad, soy agraciado, mi padre me compra un carro, no el carro que yo quería un Integra, ya yo la tenía vista y todo. Era 98, yo me gradué en el 2001 del colegio, yo era el 98, era 98 esa Integra. Y a un precio bien, y ya él me había dado como que el ok, y yo quería ese nítido, no, ahí no había tema. Pero después un tío mío que había sacado un Nissan Sentra 2000, un B14, le dice a mi papá, no, mira, me tengo que ir de viaje porque a su esposa se le presentó un trabajo y se iban a mudar. Mira, para que tú me pagues lo que queda lo que yo he dado del préstamo mientras tanto, o sea, del carro, y tú sigues pagando el carro. Yo le dije, yo de una vez yo abrí los ojos y le dije al viejo, no te metes en eso. Bye, mi querido. Y No compró el valió, carro. me encaquetaron eso. Llego al Mundo Racing después por un amigo mío, Radamés, que se graduó conmigo del colegio, que él tenía un primera, la mamá tenía un primera. Y Mecánico. automático. Pero él era enfermo con ese carro. Esos primeros eran duros. Sí, sí, Recuerdo sí. uno que tenía Juan, un amigo de nosotros, que trabajaba en la Coca-Cola, creo que trabaja allá Ujú. todavía, en Bepensa, y el de él era mecánico. Ese No, carro no, en ese momento después volaba. Radamés lo puso mecánico. Es de los primeras más rápido que había aquí en esa época. Después lo puso. El Buda también se metió con un primera más adelante de esos años. Mecánico. Creo que era mecánico el del Buda, que creo Lo que único que el problema del Buda era que lo llevaba él adentro, por lo tanto, quizás creo que se lo quizá el compró. cuarto en milla le agregaba Creo un que se segundo lo más. compró a JT, pero ya creo que el Buda es como de un 2005, por ahí, un 2006. Ah, no, yo No, estoy no hablando sé. de lo del 99, 98. Pero Radamés sí tenía el de la mamá y lo fue modificando. Y nada, yo me metí con un Nissan Sentra. El problema es que las piezas, obviamente aquí no llegaban piezas de Nissan a las tiendas racing que había aquí. Aquí en esa época era RPM que estaba, de Hochi, que si mi memoria no me falla, falleció. Estaba Caputo, que siempre ha estado, y CK de Michael Espinal, creo que llegó un poco más adelante del 2001. Creo que Aún Michael así, sacó su tienda como 2002. ok, tu papá, tú entras al mundo racing por un Nissan Sentra B14 nuevo que te Ujú. compra tu papá con mucho esfuerzo. Tú dices que ese vehículo, el problema era que no había muchas piezas en el país. Eso no había pieza de tú ponerlo como para tú conseguir, porque por ejemplo, tú venías y tú tenías una Civic y tú tenías muchas piezas a conseguir. Tú podías agarrar y tú podías comprar leva, polea. Le podías hacer trabajo en la culata, que también tú se la podías hacer al Nissan, pero no era como que la gente sabía como de eso. Tú podías, la computadora, ya había gente que sabía trabajar computadora de Honda. Todo eso. Eso ya estaba claro ahí. Sin embargo, eso no te detuvo a ti, esas limitaciones, y tú agarraste ese carro, le quitaste la transmisión automática, la pusiste en mecánica. Creo que eres la primera persona que conozco que hace eso. Le cambiaste el motor al carro, le pusiste uno como de 10 años antes. No, bueno, mira. ¿Tú no crees que eso fue un movimiento como extraño? O sea, pensándolo Muy, hoy, muy fatal. El del motor sí, lo otro no. yo te lo advertí en ese momento que era una locura. Y aún No, así, el carro pasó a ser, o sea, de un carro, primero yo lo agaché, le corté los sprines, que eso se usaba en esa época, eso se usaba, porque no había sprines todavía, llegaban aquí, de tú decir un sprint que sea específicamente para el Sentra, por o eso sea, para el Nissan. tampoco Yo- te detuvo y tú lo cortaste. No, yo el lo sprint. corté, pero tú sabes que tú cortarlo, eso compromete mucho a largo plazo el La carrocería. tema de los amortiguadores y de esas Claro. cosas, o sea, de la sensación. Entonces, cuando empezaron a llegar los coilovers aquí, un coilover de un Civic le servía, pero brincaba mucho como quiera. Tú tenías que hacer un ajuste y con mucho embromar se pudo haber conseguido ese ajuste de que el carro no brincara tanto. Pero
Yo lo puse mecánico, sí, porque conseguí de Saúl, un amigo mío, Saúl Santana. Para descanse. No, ¿cómo es para descanso? Ah, estás vivo. Pues claro. Pues, bueno. Todos esos reyes se murieron casi. No. Bueno, incluso Saúl, el pana de nosotros, que su hijo también corre kartismo. Que es amigo de Caché. Un saludo a Saúl. Y él tenía un B14 igual que el mío, pero el de él era 96. Él creo que llegó a tener el B14 más rápido porque él sí le metió un SR20. El SR20 era el motor del Nissan, del Godzilla, pero el SR20 de DTT, del Skyline. El motor que tú le compraste a tu carro era Silvia. No, era un Silvia. el mío era el que yo compré era un CA18, que era un 1800. ¿De qué modelo? Este era un 2.0. ¿De qué modelo era tu carro? ¿No era un Silvia? Era un Silvia viejo. Claro. Exacto. El de Saúl. ¿Tu carro era 99 o 2000? El carro era 2000. Entonces, 2000. Y tú compraste un motor de un Silvia del 92. Bueno, no sabemos de qué exactamente, de qué fue eso. Yo me acuerdo cuando Miguel se daba ese carro, que yo iba atrás, y el mofle botaba como una vaina negra. ¿Te acuerdas? El carro al final se puso, antes de cambiar el mofle, el carro se le puso modificaciones y en verdad estaba duro. Debió ser el Nissan Sentra más bonito que había en este país. Color vino, aro bronce. Tenía xenón. ¿Tú tienes fotos todavía de ese carro? No así. No tenía xenón, un xenón morado. ¿Tú viste un xenón, un xenón morado, púrpura? Pero ojo con que eso no se veía de noche. Ojo con ese xenón. Esa época un xenón valía 20,000 pesos en este país. Porque ese xenón fue que mi papá lo tenía en la jipeta de él. Y él cambió el xenón para otro. Y me regaló ese. Entonces, ese carro venía con la Mica Clear adelante. Sí, yo estoy claro. La pantalla. Cuando ese xenón prendía en esa época, todo el mundo se tenía que quedar viendo porque no era muy acostumbrado tú ver un xenón en una pantalla clear. La pantalla venían del proceso donde eran como que opacas. Sin embargo, el carro tenía cáncer. Se veía muy bien por afuera. No, pero eso era... luego de ese motor... Espérese. Eso es antes. Antes del motor. Antes del motor. Ese carro tuvo claro. Ese carro tuvo butaca. Eso, mira, yo te la compro. Ese carro, mira, tú ibas excelente. Ese carro tuvo el radio explode de la carita negra que abría. Sí, el explode. Eso aquí habían... Sí, es verdad, porque ¿qué pasa con ese radio? Ese carro yo creo que tenía DVD. No tenía DVD. Pero ese carro, ese radio, tenía muchos modelos. El Sony Explode tenía, de esa cara negra, tenía muchos modelos de cuando tú abrías. Pero el último que yo lo compré como el 2002. Ese, tú sabes que salía como esos colores como lo pasá. Sí. Que es como ese azul con rojo. Pero es una chulería ese radio. Entonces tú tenés eso, el Indiglow tenía en el tablero. Indiglow, para el que la gente no conoce, es lo que uno le ponía en el tablero para que prendiera azul. O neón. Oye, Gustavo Vera, atención, ya por fin sabemos lo que es, en este caso el Indiglow. Nosotros confundíamos cuando Gustavo y yo íbamos para la feria, que vendíamos vehículos, en esa feria van Reserva Popular. Nosotros, cuando llegaba un cliente, siempre le detallábamos el carro y decíamos al cliente, no, y este viene con una versión especial que tiene IndyFlow. ¿Cómo? ¿IndyFlow? Sí, tiene el IndyFlow de fábrica. Uno de los primeros carros que nosotros hasta el día de hoy no sabíamos lo que era el IndyFlow, no inventamos la palabra, pero esa se parece mucho. Indiglow es básicamente, el tablero siempre venía negro en la mayoría de esos carros de esa época. Entonces, esto era básicamente como no es una tapa, sino... Vamos a decir, como algo que tú le ponías, tú abrías el tablero, el millero, y tú le ponías, entonces tenía todas sus cosas del millero, pero era blanco. Entonces eso blanco, cuando prendía, entonces prendía azul. Entonces ya le daba como otro cambio, porque la mayoría de los carros te iba a tener todo negro y prendía blanco. Fuera que no fuera los Volkswagen, que tú sabes que ellos fueron los que abrieron eso de tener ese tablero azul. Bueno, aprovecho este momento para pedirle a usted que se suscriba y que dé like a este canal y si está en Spotify, por favor pónganos 5 estrellas si le está gustando este episodio. Y tu momento que tú dices del motor, el momento lamentable, que me arrepiento, obviamente. Pero en esa época mi cabeza no estaba muy como...
como... Amueblada. Como en línea, como amoblada. Espérate, antes de que tú vayas al motor, tú tienes que mencionar que recuerdo que tenías una novia. ¿Cómo se llamaba? ¿Quién? Jaycee. Ajá. Que te regaló las butacas de ese carro. Jaycee no me regaló la butaca de mi carro. ¿Y qué es lo que te regaló ella? Creo que ella Jaycee. me regaló creo que la suspensión del carro, lo Yo me acuerdo eso. que Miguel tenía un Samsung, un A420 que tenía sonido polifónico. Y cuando lo llamaban, Ronald y yo cantábamos de que Jaycee. Pero tú tuviste butaca recaro. Yo tuve butaca. Claro. Eso fue Marlene que te regaló eso. Tampoco. ¿Y quién fue que te regaló? Nadie. Esa butaca la compré yo. Mira, eso sí era un perreo en ese tiempo. Esa butaca la compré yo. Ese carro estaba armado. Ese carro estaba... por fuera, ese carro estaba en su punto perfecto. Hasta el momento que Adalberto de Lima, un buen amigo mío, me llama y me dice, mira, tengo un pana que tiene un B13 verde. Él tiene un motor tal y él quiere cambiarlo al pelo por un motor normal porque él va a trabajar para la calle. Y yo, con mi cabeza no amueblada... La mata del siglo, bonito. Yo dije, tú sabes que yo quería un SR20, que ese era el... O sea, dijo ahorita que era el motor de Skyline, pero no era el motor de Skyline, sino que el SR20 era el motor que venía el primer americano, el 2.0. Entonces, ¿qué pasa? Que algunos primer americanos venían turbo, esos motores. Y esos motores, en verdad, aceleraban mucho. Y yo quería uno de esos, pero en esa época un motor de esos solamente costaba 100,000 pesos sin tú montarlo. Bueno, en conclusión, ahí no sobrevivió el carro. No sobrevivió el carro. Al final monté ese motor. Obviamente... Pero te reivindicaste. Medio se fundió. Y eso trajo problemas en el carro después. Y al final se vendió. La historia es feliz porque yo no sé cómo diablo tú lograste vender ese carro. No, porque carísimo. El carro No, yo no lo vendí caro. 240,000 pesos lo vendiste. No. A un tipo que trabajaba en Acrópolis. No, pero no fue 2 y pico, no. ¿Pero no trabajaba en Acrópolis el tipo? Creo que sí, pero ese... Trabajaba en Acrópolis, óyeme, y yo nada más vi ese carro parqueado ahí. No. Cada vez que yo iba para Acrópolis, óyeme, el tipo trabajaba allá, yo llegaba a ir al cine de noche y el carro estaba parqueado ahí. El carro no servía para nada. Mira, ese carro yo lo vendí como en unos 70 y pico y él tenía que arreglarlo, obviamente, tenía que arreglar el motor. Bueno. Y él creo que lo arregló y después cambió el motor y puso uno de fábrica. Luego tú tuviste un Mazda MP3, versión americana, que era de Angelito. Exactamente, un Mazda MP3. Ese carro era el primer carro de producción que traía un radio MP3 de fábrica. Y tenía traía una bazooka. ¿Qué año era ese carro? ¿2000? No, ese carro era 2002. 2002. Que nada más se hizo amarillo y azul. Se hizo más como para el mercado, para introducirlo a Puerto Rico. Había uno mamey. Míralo ahí. Amarillo y azul. Míralo ahí. Ese era el Mazda MP3. Me acuerdo que tenía un emblema ahí. Era básicamente... Era un Serie 3. Un Protégé. Era un Serie 3. Lo único que aquí los Mazda 3 llegaban japonés. 323. En los 323 llegaban japonés. Entonces, este era un americano que llegó... Mira, señores, miren. Ese carro era igualito. Y cuando digo que era igualito, es porque Miguel y Angelito decidieron casi ese mismo, modificarlo. Le pusieron el bonete negro, los retrovisores negros. Era muy parecido a ese. Era un pato ese carro. Mira, para esa época era un carro mecánico y no te puedo decir pero es que ya ahí es como te dije, por lo que me pasó con el carro anterior, ya yo me iba a montar en un carro, en ese carro al final, yo me recuerdo que yo iba a comprar una Integra después. Y mi papá me desmontó de eso. Y me dijo, no, ¿cómo tú vas a comprar una Integra? Tú tienes un carro 2000, ¿cómo tú vas a comprar un carro 96, vaina? Y él tenía ese carro y me lo dio. Pero fue por eso. Sí, porque espérate, antes de eso... Yo no iba a coger ese carro. No, pero espérate. Es que, ok, bien, ya lo mencionamos, este carro, perfecto. Pero antes de eso, tú tuviste otro carro. No. Después del Sentra fue ese. O sea, que después de este fue la Serie X. No, después de ese fue el Accord.
El Y ahí Accord. es que ya yo digo, ya yo quiero carro grande. Y yo cuando vendo ese, ya entonces me compro ya un carro, ese 4 puertas, pero obviamente es un sedán más pequeño. Y ahí ya yo digo, no, yo quiero un carro ya más grande y ahí compro el Accord. Y Yo después, no tuve CRX, yo tuve una Civic, eso era una Civic 2000 que yo tuve. ese cuento es penoso, pero me da risa hoy, viéndolo en retrospectiva. Porque eso era una Civic que tenía Miguel, que en ese momento yo no sé qué era. Tú como que, tú sabes como cuando uno es joven que se aloca y está medio en baja y este señor decide comprar una Civic 2000, No, pero era coupé. Era coupé. Lo que pasa es que yo necesitaba un carro rápido. Y el presupuesto no daba para mucho porque era rápido que lo necesitaba. Entonces, un amigo mío era el dueño de esa Civic. Ya yo sabía de esa Civic de hace... O sea, yo sabía lo que tenía, qué no tenía. O sea, esa Civic tenía un Frankie. Un Frankie para la gente que entienda que es un motor que la culata es 1800 de Integra y el blow es 2.0 de CRB. Eso ayuda a la compresión, hace que el motor tenga una compresión más alta. Y esa Civic estaba buena, o sea, esa Civic aceleraba. Y para el precio, y era de un pana mío, que él siempre fue el dueño básicamente de esa Civic. Era una de estas, Exactamente, pero roja. roja. Y nítido, o sea, yo estaba feliz de esa guagua. Lo que pasa es que No, pero oye, Dios dispuso de otras cosas. oye, yo creo que cuando estábamos en la época que aquí se robaban fácil los vehículos, Sí, eso es como 2010 por ahí. y tú le fuiste a poner un inmovilizador. El inmovilizador que yo estoy hablando es el mismo inmovilizador que yo hablé en el episodio de Mitsubishi. Cuando los Mitsubishi empezaron fama en robárselo y cosas, estaban instalando lo que era un inmovilizador cerca de la llave. Y creo que eso fue lo que tú fuiste a ponerlo. Más o menos sí. Porque entonces cuando compré ese carro, era la primera vez. Bueno, obviamente ya el Sentra yo no tenía, el Sentra tenía una alarma y ya, pero en verdad tú sabes que en esa época en el país, el Nissan no era un carro que se robaban, sino que la gente se robaba más una Honda o un Toyota. Y ya después el Mazda era un carro que tenía chip en la llave. Y igual el Accord también. O sea, como que yo no tenía preocupación de eso, pero cuando compré este vehículo, yo decía, bueno, yo tengo que ponerle algo de seguridad porque en verdad no tenía nada de eso. Bueno, Mi error, y ahí fue, que usted hubiese puesto un multiloy ya y le iba a salir más caro, pero no jode con esa vaina. Entonces dije, dame poner la alarma, dame poner el inmovilizador. que el inmovilizador costaba como 2.900 pesos. Claro, o sea, hay un disparate ahí. Ojo. Señores, hay una historia detrás de esto, por la que le estamos contando, que... Ojo. Sí, porque ahorita la gente cree que... No. Ojo. Y ahí eso, por si alguien no lo sabe, que dudo que alguien no lo sepa, pero yo en ese momento no lo supe. Cuando usted tenga su vehículo, usted está andando en su vehículo y el carro usted ve que le está entrando humo, lo que sea, que usted huele a quemado o algo, usted se para y abre su bonete y desconecta un polo de la batería. Para eso usted siempre tiene que tener que un polo de la batería usted lo puede conectar con las dos manos. Siempre tenga uno flojo, no los dos, uno flojo. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace que mate la corriente y su carro no se le queme. En mi caso, eso yo no lo sabía en ese momento. Oye esta vaina. Oye, quien conoce la leyenda de GPN F1 le va a dar mucha risa de cuento. A mí me dio pena, en verdad, en ese momento, pero ahora me da risa. Porque yo me imagino, leyenda sale a la galería de su carro, él dejó el carro parqueado en la calle, ¿verdad? Claro. Y él ve que el carro tiene un humito. Como que el carro tiene un humito. No es así. No es así. Te lo voy a poner más descriptivo. Yo estoy camino a mi casa. Cuando veo que el humo ya empieza a entrar, yo digo, que esto, ahí es que entra el desconocimiento mío, porque yo en ese momento yo no conozco a nadie que se le haya quemado un carro, ni a alguien de la gente que yo conozco que conozca a alguien que se le ha quemado un carro. Tampoco.
Entonces, tú ves y yo digo, bueno, déjame yo llegar a mi casa. A ver. Tú eres el que conoce a mí, que sabe la paciencia que él tiene en hacer toda su vaina. Él ve que el humo está... No, yo le di para allá. Yo le di para allá. Cuando cojo el Enriquillo, que ya estoy llegando a mi casa, que estoy llegando ya, que cojo la calle en mi casa y que ya estoy llegando a la casa, ahí es que ya tú empiezas a ver que el humo se intensificó y que entonces ya ahí yo llego... Me paro en mi casa, pero así, ya ahí ya empieza un alambre ya que más se full. Sí, pero aún así tú fuiste caminando a buscar una cubetica de agua. ¿Cómo caminando? No. Tú fuiste caminando. No. Pero yo me acuerdo el cuento. Tú me dijiste que tú fuiste a buscar una cubetica de agua. No. Y cuando él volvió, loco, el infierno prendió fuego. No estaba el infierno prendido, pero yo en lo que tú buscabas una cubeta, en lo que cosas, porque... Ya ahora... Loco, el carro en el chasis. Aunque la gente no lo sepa, ya usted tiene que tener... Por ejemplo, en mi carro yo tengo un extintor. Ya usted tiene que tener un extintor, aunque sea pequeño. Porque usted nunca sabe lo que puede pasar. Eso hubiese pasado ahí y me hubiese costado un dinero menos. Pero yo no lo sabía. Fui a la casa, entré, en lo que salí, cosas. Aunque tú le tirabas el agua, no hizo nada. Y obviamente ya lo único que te queda es llamar al 911. En esa época, el 911 tú llamabas... No se conocía como 911, pero tú puedes llamar como quieras. Y tú llamabas y ya. Y esperar que los bomberos llegaron a apagar el carro. Cuando Miguel me manda, yo creo que tú me mandas la foto. Y después venderlo. Ya. Miguel me mandó la foto prendido fuego. Y después cuando yo fui, que yo vi literalmente un chasis. Tú me dijiste que tú me dijiste el motor, pero yo realmente no recuerdo. Yo lo único que recuerdo es un chasis quemado tirado en el piso. Lo que se vendió... Ni goma, ni aro, nada. Era un chasis tirado en el piso. Lo que se vendió es... Se vendió la transmisión y el motor. Eso se salvó. Obviamente ese carro lo compraron y lo metieron para carrera. O sea, lo arreglaron de nuevo, toda la cosa, y lo pusieron a correr, a correr en el autódromo. Señores, el racing no tiene terminadera. O sea, ellos cogieron ese carro. Ya. Claro. Y lo ponen para acá, y lo pusieron para carrera. O sea, cuando tú ves que te pasa eso, ya tú dijiste ahí, acabé mi mundo. Claro, espérate, antes de volver a eso lo originó el inmovilizador, ese incendio. Yo en lo personal, yo creo que sí. Totalmente de acuerdo. Yo creo que sí. Cuando se queme ese carro, tú dijiste, ya no jodo más con vehículos racing, me voy a ir con carros convencionales. Ahí fue que tú dijiste, ya, solté esto. No, o sea, ya yo había decidido antes de no joder con carros así. Lo que pasa es, como te dije, que eso fue una oportunidad que yo necesitaba un carro rápido. Y era un carro que yo conocía, o sea, y era de los mejores amigos míos, o sea, en esa parte. Ya después de ahí que yo compré el Alteza y ahí me quedo ya muchísimos años ya. ¿El Alteza fue el mejor carro que tú has tenido o que tú viste? Bueno, el que más años yo le hice, el Alteza, ese carro no tiene acabadera. Ese carro llegó a tener 240,000 kilómetros y ese carro prendía como si nada. ¿No había en Alteza como de la caja del IS posterior a 2006? No. No, yo creo que sí, vamos. Pero en este país no. Lo que pasa es que yo creo que empezaron a prohibir ya para esa época, ya posterior, obviamente. Sí, porque ya obviamente el tema de los 5 años. Sí, tú no ibas a traer un Alteza tampoco en ese mismo tiempo. El tema de los 5 años. El tema de los 5 años. Ya ahí entró en vigor, pero yo nunca, no sé si los Altezas se siguieron creando en esa caja 2006 para adelante, que fue cuando el IS cambió. Pero ya aquí ya entraba, como entraba tan fácil ya el IS viene y tiene el boom con esa caja también. Aún así, el IS es un carro demasiado caro. O sea, hoy en día totalmente. El IS hoy en día un Lexus IS debería darle vergüenza pararse lo que es un Serie 3, un clase C. Porque es un vehículo ahora mismo que es sumamente, tecnológicamente vencido. O sea, está outdated. ¿El IS ahora mismo? El IS nuevo, muchacho, eso está arcaico. O sea, eso da pena y vergüenza. Lo que pasa es que realidad. Creo que se quedaron también en ese interior de hace mucho. Yo creo que ellos avanzaron tanto. Porque en el 2006, si tú te fijas, esos Lexus, entre el 2006 y el 2008, dominaron. Ese interior que ellos tenían, que incluso tú te fijas como Lexus. Por ejemplo, vamos a poner el caso del Lexus del GS. Tú checas todavía aquí en la calle y si está bien cuidado, un GS 2008,
Sí, Y un GS buenísimo. 2008 todavía sigue siendo un Un carro carro que bien. si tú lo tienes con las luces brilladas y toda la cosa, tú puedes llegar a cualquier sitio y es un carro que Presentable. representa. Sí. ¿Tú entiendes? Y es que el interior, tú lo veías, tenía buenos detalles. Tenía ya pantalla touch desde el Sí. 2006. El Esos carros. tacómetro de LED. El tacómetro de LED con ese LED blanco, creo que de los primeros carros, o sea, que se viera como que incluso ese tacómetro duró fácilmente hasta que ahora Sí. pusieron estos digitales. Mira, yo he tenido muchos carros. Que me conozco, yo he tenido pila de carros. Yo ni me acuerdo cuántos carros yo he tenido por el hecho de que yo, un momento de mi vida, que yo trabajaba con mi papá en dealer y me cambiaban los carros y después yo me puse a importar vehículos y yo lo que andaba era en los vehículos que yo importaba. Claro. Y yo le hacía un kilometraje y después lo vendía. Pero yo creo que el vehículo que más impacto personal me hizo a mí fue el Lexus y ese 350 2006 negro que tenía. O sea, cuando ya tenía un año, 2 años en el mercado, pero cuando me llegó a mí que yo me monté, no solamente por la estética, la tecnología, sino hasta en el manejo. Yo decía, mierda, loco, esto es el futuro. No, Y estaba muy por encima de un no, clase 6 y un serie pero 3. totalmente, y agregarle los caballos de fuerza. O sea, un 300 y 350 pico tenía caballos. como 330 Sí. caballos en esa época. Oye, un Trasero, Lexus. eso era mucho. Oye, esta vaina. Un Lexus IS 350 2006. En ese momento, estamos hablando de 20 años atrás, con 300 caballos. Pero hoy Sí. en día, tú no encuentras eso en No, tú no lo encuentras tan así. O si lo encuentras igual, porque por ejemplo tú puedes comprar un 350 ahora y te va a traer casi lo mismo, pero estamos hablando de hace 20 años para acá. Sí. Para mí ese carro le pasó lo mismo que la Infiniti. Esa guagua se vendió muchísimo, la 35, la FX 35. O sea, eso y ese carro, para mí, fueron como los carros como que todo el mundo tuvo. Ok. Pero volviendo al tiempo, había muchas tiendas famosas, tú lo mencionaste ahorita. Estaba lo que era Caputo Racing, RPM. RPM sigue, ¿verdad? No, RPM ya no sigue. Hochi creo que hace unos años falleció. Y las únicas dos que quedan así que yo conozco son Caputo. Hochi falleció por accidente, pues. No sé. No recuerdo. Que son Carlos Caputo, el dueño de Caputo, y Michael Espinal, el dueño de CK Performance. Eso quería hablar sobre esas tiendas, porque sí veo que tengo razón en el sentido de que ya esa cultura racing está un poco obsoleta. Uh-huh. Empiezo a pensar en las razones, porque por ejemplo, yo te puedo decir a ti que yo sé por qué los autoadornos ya no están como antes. Okay. Porque que antes tú tenías que salir, comprar un vehículo, poner una alarma, poner una defensa. Ya eso no se usa, porque todos los carros traen su alarma de fábrica. Ya la gente no usa esa vaina de defensa. Te traen buenos sistemas de música ya. Ya la alfombra tú la compras por eBay o por Amazon y se la compras originales. Ya si tú quieres poner un tintado, bueno, tú vas a esto, a un Cleaner Studio, o tú vas a estos sitios que están dando cerámica. Yo creo que esa vaina, esos sitios de cerámica, los que son de patio, todo eso va a desaparecer y se van a quedar los reales. Totalmente, claro. Pero en el aspecto racing, yo todavía veo que hay una brecha en el cual una gente puede comprar su carro, modificarlo, cambiarle aro, tunearlo, ponerle accesorios. O sea, yo veo que esa brecha todavía está abierta. Sin embargo, ya esas tiendas no han sobrevivido. Incluso yo fui a Caputo, que ahí fue que le instalé la moflería al WRX. Me trataron muy bien. Caputo, ese tipo, una dama. Pero yo veo que Caputo evolucionó también. Sí, sí. O sea, él evolucionó a no solamente vender piezas de vehículos racing, sino que ya tiene piezas para Hilux, Prado, luces. O sea, ya él está más amplio. Es que automáticamente, tanto Caputo como CK, dos gente de uno, quiero muchísimo los dos, ellos tuvieron que evolucionar, obviamente, porque es que el negocio les fue cambiando. Tipo 2002, tú te podías dar el lujo de tú venir y trae un contenedor de 30 modelos de aro distintos y se te vendían. Y todo el dinero era eso. Y tú puedes traer una pieza racing, un millero diferente con luz,
un turbo grande y lo tenía ahí en la vitrina y se vendían. Nítido. No, un par de leva de tipo de Honda Civic, de marca dura, se vendían. ¿Qué pasa? Con el tiempo ya pasando eso, ya los carros venían con más caballos, ya los carros venían con turbo de fábrica, ya venían con aros más bonitos. O sea, ya empezaron a cambiar estéticamente los carros, que ya te lo estaban vendiendo ya a ti, hasta con opciones de tú poder elegir, como si tú quieres la versión más full, que te trae un aro más grande y esas cosas. Entonces ellos fueron evolucionando primero, donde ellos dijeron, espérate, voy a patentizar una marca propia, y cada una de las dos tiendas lo hizo, de aros. Y mandaban a hacer su aro en China. Y entonces venían con sus aros, pero eran aro Akan, que eran los de Caputo, y SK tenía su marca de aro que ahora no recuerdo. Entonces ellos por ahí. Entonces eso le ayudó a ellos a empezar a evolucionar. De que ya ellos no tenían que comprar un aro carísimo cuando ellos mandaban a hacer sus aros y lo vendían con su nombre de su compañía ya. Y ahí empezaron a jugar con los costos y evolucionar. Después vienen y ya empiezan a hacer, por ejemplo, CK tiene varias sucursales en el país. Él da como franquicia, como que tú le puedes comprar de aquel lado y cosas, y tú puedes tener, y tú tienes una tienda SK. Y ahora SK también se expandió en el tema del coating, del brillado y de esa cosa con los vehículos. Entonces, Carlos evolucionó también con el tema de tener varias cosas. Por ejemplo, dijo, aquí se están vendiendo mucha jipeta, mucha camioneta, aquí se están robando mucho el tema de los retrovisores. Uno de los seguros retrovisores mejores que hay en este país lo vende Caputo, que incluso no son pegados, son atornillados y no se ven y quedan de fábrica. Como que nadie puede decir como que tiene una modificación. O sea, se ve como parte del espejo. Y eso le ha funcionado muchísimo. El tanto de los estribos también, porque tú sabes que ahora los vehículos tú compras una Santa Fe, no una Santa Fe, vamos a decir, tú compras una Tucson y compraste la sencilla y no te trae el estribo. Es más, tú puedes comprar la full y no te trae el estribo porque ellos quieren que tú se lo compres a ellos, la casa. Entonces ya, por ejemplo, Carlos viene y te dice, no, yo te tengo el estribo de esa guagua. Y ahora, cuando tú compras tu vehículo nuevo, que tú vas para allá, tú sales con tu estribo, tú sales con tu seguro de los espejos, los LED también. Cuando hubo el cambio de xenón a LED, ellos sacaron LED de su misma marca. Entonces, obviamente han tenido que evolucionar de esa manera. Y ya Carlos es una gente donde, como tú dijiste, tú compraste un Subaru, tú quieres comprar una moflería, tú se la compras a ellos te la piden, ellos claro, te la instalan. Ahí yo he visto moflerías que han comprado de Lamborghini y se la han instalado ahí. O sea, ahora, mira, tú no la tienes que tener en el inventario. Mira aquí, dame pantalla. Señores, miren, yo nunca he sido fanático de Honda. Nunca fui fanático de Honda. Al contrario, lo odiaba esos carros. Esa vaina, esa bulla que tenían los racing, yo la detestaba. Pero miren lo que un Honda Civic Type R hoy en día. Miren esto. Este carro ya ha evolucionado. No está feo, está bonito. No, está lindo. O sea, yo estoy diciendo que yo lo odiaba. Ahora mismo, yo te puedo decir que yo admiro este vehículo. Discúlpenme. Mírenlo aquí. Espérate, volvemos ahora. Déjame yo. Estoy tratando de buscar foto del exterior. Bueno, mírenlo aquí. Dame exterior aquí. Está lindísimo. A mí me encanta este vehículo. Óyeme, de verdad que está precioso. La Type R es un excelente carro. Y yo te hago la siguiente pregunta. El problema es que ese carro ahora mismo cuesta $80,000. Bueno. O sea, el último que se vendió en Agencia Bella aquí cuesta $80,000. Yo no sé cuánto cuesta en Estados Unidos, pero Honda como que 40, está volviendo. 40 y pico. Hace unos años un Type R costaba $60,000. Lo mismo que te costaba un S3. Bueno, eso es lo que cuesta un 2023 en supercarro ahora mismo. No. Claro, pero te estoy hablando, por ejemplo, hace unos años costaba 60. Lo mismo que te costaba un S3. El único punto que uno podía decir del Type R es que era tracción delantera.
No sé si este nuevo ya lo han llevado a por lo menos que sea 4x4. No. Ah, bueno, Entonces, no sé. cuando No tú decías, en comparado con, por ejemplo, con un S3, esos S3 estilo hatchback, estamos hablando de que tú tenías 4x4 full. Entonces, tú das $60,000, 70, $80,000 por un carro delantero, tracción delantera. No. Sigue siendo front wheel drive. Exacto. Es un Sí poco complicado. Te traen 315 caballos. Yo Sí. creo que está muy por encima del precio. Sin embargo, yo sí veo como que la fiebre Honda ha vuelto a las calles. Sí, porque, óyeme, Que se perdió un poco en los el que 2005, Honda, 2010. tú sabes que al final te cuestan caro, pero cuando tú lo vayas a vender, tú aguantas el precio. Es para el que le gusta, tú puedas decir, bueno, tengo un modelo tipo R, un modelo icónico. ¿Tú entiendes? O sea, es como si tú te gustan los BMW y tú decís que tiene un M, llámese un M3, un M5, un M2. O sea, tú decís, tengo un M. O sea, eso tiene una importancia para ti personal, que tú tienes un carro de eso. O sea, que entiendo que por eso también esos carros se venden. Son muy bonitos. Y son de los pocos carros que todavía vienen mecánicos de fábrica, Sí. porque creo que el tipo R no viene, o hace unos años no venía automático. No venía, pero eso se está retomando y ha dado resultados. Factor nostalgia, quizá un tema de que la gente quiere sentirse más conectada a su vehículo Claro. por todo el tema de la automatización. En el caso del WRX, si van y buscan los números y la data en internet, pueden ver que el WRX se vende más mecánico que automático Sí, en totalmente. Estados Unidos, y me confirman aquí en Avelino Abreu, en Subaru, que se está vendiendo mal el mecánico en los últimos 3 años. Es que la gente, como ya hasta si tú te vas a marca más prestigiosa como Porsche, ya tú encontrás un Porsche moderno mecánico. Para no decir que casi no existe. Tiene que pagar. Tú mandarlo a hacer desde un principio y te va a costar mucho más Ya caro. antes te salía más barato por ser mecánico. Pero ahora, ya no. Ahora tú tienes que pagar. Miguel, finalmente, quiero hacer esta pregunta. Tú como racing retirado. Se decía que el racing dominicano era chopo. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? No, hay de todo. Hay de todo. Lo que pasa... Quizá por el tema de pararse en la Lincoln, a beberse un trago en la calle, daba una connotación de pariguayo, ponían a su mujer a amanecer ahí, hacían demasiada bulla, eran como que le encantaban como brujulear. ¿Tú no crees que esos son quizás...? Lo que pasa es que... Oh, no estoy de acuerdo. Lo que pasa es que ahí quizá entra muchas cosas, porque tú puedes, por ejemplo, entender... La gente, yo conocí muchísima gente en ese mundo y nada que ver gente que eran chopos, o sea, y al contrario, después con el tiempo han sido empresarios, han sido personas que no tienen nada que ver con un título de eso. Ahora, también tú tienes que tener en cuenta que también se meten en la colada las personas que venían y modificaban el carro estilo, vamos a decir, como Félix Suárez. Como de afuera. No, Félix Suárez, nuestro amigo, Félix Suárez, que compró un Camry. Y le sube una puerta. Le puso la puerta para arriba a un Camry de 4 puertas. Gente que viene... Y ahí yo sí puedo entender gente que a la viene, gente que por dice ejemplo, eso. y agarra un Accord y te le gasta $10,000 o más en música en el baúl y literalmente te elimina el baúl y te lo pone de música y te lo hace una modificación extravagante del carro. Y obviamente cuando tú le ves, tú puedes ver que quizás tengan vamos a decir, llevado a esa palabra que alguien le puede decir. Pero en el tema del que corría, que tenía su onda, que simplemente lo que le gustaba era, ven que yo me voy a alinear contigo allí, el boquiteo, porque el racing es lo más cercano a tú estar con un boquiteo con otra gente de que tú vas a hacer tanto esto, tú vas a hacer este tiempo, yo te voy a ganar, perdí, pero ¿por qué perdí? Perdí porque puse un cambio malo o porque me falló algo, te salvaste por eso, o sea... Por eso que hay un programa que se llama Boquiteo, yo creo. Hay una tiradera del que está en ese mundo que la gente lo vive
y le gusta. Y tú ves gente que se retira de eso y vuelve años después y vuelve y se mete en eso. Yo tengo amigos que se han metido en esa vaina de nuevo y andan en eso cosas. Eso es chulo. Yo quisiera como que tener más tiempo. A mí me gustaría como que hay una vaina que están haciendo en la feria ganadera que se llama Cars and Coffee. Que diga que tú vas en tu carro y te vas en tu café. Yo lo había escuchado, pero a mí, mira, esa práctica a mí me gustaría. Porque a mí me gustan mucho los vehículos y yo entiendo que a mucha gente le gusta. Yo creo que un buen espacio, quizás para tú ir, pasear en tu carro, sanamente, una tardecita, y tú puedes conversar con la otra gente que tiene su carro ahí. Tú puedes sencillamente hablar de los carros, beberte un café y irte para tu casa. Yo sé que esa práctica mucha gente la quisiera. Sí. Yo nunca fui obviamente de pararme en la Lincoln. No, es que para tu tiempo ya. Pero ya no es para tu tiempo ya no estaba así. Pero yo del todo no lo criticaría como una vaina, porque mucha gente lo criticaba, que pariguayo, que gente que está embrujuleando. Yo de cierta forma entiendo la gente, esa gente lo que querían era pararse, admirar su vehículo y admirar otro vehículo que pasaran por ahí o se detuvieran y hablar de carro. Lo mismo que estamos haciendo aquí ahora. Claro. Es más, deberíamos hacer un podcast en la Lincoln. Ojalá que la alcaldía Pero es que es diferente, porque que esa primera camada que sí estábamos en la Lincoln era... ¿Qué te digo? O sea, ya después se descontroló porque... Por la carrera. Exactamente, porque si las autoridades se meten es porque ya se descontrola la cosa. No, y nuestro amigo... Mucho accidente en la Lincoln porque también... Usted también tiene que tener dos dedos de frente. O sea, ¿cuántas intersecciones hay en la Lincoln? Y usted pone esa acelerada de una intersección para volarse una, para llegar a la otra. Mi hermano, vamos a hacer... O sea, eso no es una calle que era para eso. Mucha gente se mató de manera muy violenta en la Lincoln. Totalmente. Ahí se mató un muchacho que yo conocí en un Ferrari que era del hermano. Sí, a él yo lo conocí en la universidad. En la esquina de Mitre. Ajá. No recuerdo cómo se llama. Y que él fue la primera persona que yo conocí que él había que tenía un Caimán. Cuando salió el Caimán en el 2008. Que salió nuevo. Él tenía uno. Y después, esa noche, él andaba en el Ferrari del hermano y se explotó. No, y también yo recuerdo que en el gobierno de Lionel, 2005 o 2006, yo sí recuerdo que fue en la segunda gestión de Lionel, que se prohibió parquear los carros en la Lincoln. Sí, totalmente, claro. Y eso, señores, yo creo que esa decisión del gobierno mató la cultura racing no, porque obviamente eso nunca va a morir. Sí. Pero mató en gran parte esa forma el lifestyle del racing dominicano. De tú ponerte en la Lincoln totalmente cambió la dinámica. Porque es que esa era la calle de que la gente... Eso era como quizá en una época el malecón, como que la gente... Bueno... que todavía hay gente que se parquea en el malecón. Sí, el malecón por la feria ganadera. Por la feria ganadera, ahí, por ese de karting, por ahí. Ahí van a atacar mucho. Pero ahí, en esa época, en la Lincoln, eso era... Tú querías ver... O sea, tú querías antes... Tú podías no ser racing. No podías estar parado ahí. Y tú salías a cenar con tu pareja y tú querías cruzar a ver cuáles eran los carros. Claro. Los carros duros, modificados que estaban ahí. Antes de irte a dejarla para después irte a tu casa. Tú cruzabas por la Lincoln, dabas una vuelta, subías, bajabas de nuevo y ahí tú te ibas a tirar todos los carros, todos los Honda que estaban chulos, los Toyota. Mira, eso está bien, loco. Esa vaina está bien. Siempre y cuando ya hay tecnología suficiente para tú traquear a quienes pueden correr de manera legal. Ojo, ahí no había un pleito en esa época. Nadie se peleaba en una vaina de esa. O sea, porque todo el mundo podía hablar disparate de que yo soy más rápido que tú, o de que, ay, mira, fulano, tienen los mismos carros, ¿quién es? O sea, tú podías tener cualquier boquiteo con cualquier gente. Ahí nadie se iba a de que pleito, de que pistola, de que a trompar. No, hay nadie, en la Lincoln no se veía eso. En el lado donde estábamos nosotros. Sí, yo estoy de acuerdo que fue un abuso de parte del gobierno. no fue un no abuso. Permitirle a la gente parquearse de manera sana ahí, porque la Lincoln era un espacio sano. Las cosas se dañan. Yo sí estoy de acuerdo. Yo sí estoy de acuerdo que se descontroló en un tiempo. Y me acuerdo una vez que Freddy Vera se regó. Sí. Un saludo a nuestro amigo Guacarito. No, y ojo también. Que se ponía ese cerito. Sí, y también algo. Y fue famoso. No, sí. Y también algo, Gepiano. También tú tienes que ver. Toda esa zona se fue poniendo más grande. Muchos edificios residenciales. Entonces, claro,
tú tienes una bulla en la Lincoln hasta las 5 de la mañana y tú estás viviendo cerca de ahí y tú estás pagando unos cuartos para tú vivir por ahí. Sí, porque esa es la zona de la ¿Tú más cara entiendes? del país. O sea, claramente, eso tenía fecha de caducidad desde que empezara a expandirse ese estilo de personas poder ocupar cerca de por ahí esas viviendas más caras. Mire, eso iba a llegar tarde o temprano. Bueno, señores, este fue el episodio de qué pasó con el racing dominicano. Quizás pueda haber una parte 2 que nos vayamos a dedicar al autódromo, aunque a mí no me gusta mucho ese tema. Yo le voy a preguntar a Joan si... Tú puedes chequearlo porque, por ejemplo, el Buda tiene temas ya de lo que es persona en el mismo autódromo per se. Y eso puede ser un tema de que quizá para tú tener la biblioteca de Chogón, a gente, por ejemplo, se pueda identificar y pueda llegar. ¿Tú entiendes? Porque ya ahí tú puedes también hablar de muchos proyectos. Tus amigos de Delta Comercial tienen el proyecto de la Supra más rápida, creo que del mundo. No, y que vi ahí un saludo a Alfredo Nájeri que ganó con Jimmy Libre en una dupla que hicieron. Esa es la Supra más rápida del mundo. Bueno, uno dice Supra, pero es que ese motor de eso es BMW, entonces... Hablamos de eso, sobre la controversia que hay con esa Supra. No sabemos qué es lo que es, pero... Yo siento que esa Supra, al principio cuando salió, recibió mucho hate. Sin embargo, yo creo que la gente la ha ido aceptando. Y se está concebiendo como parte ya de la cultura del toyotero. Sí, no, porque... Pero fue un error. Es buen vehículo. Lo que pasa esa plataforma de Z4. Lo que pasa es que si te fijas... ahí hay una colaboración entre Toyota y BMW. Entonces, como que tú entiendes que no es 100% Toyota. Yo estoy de acuerdo. Pero es un vehículo, es un buen vehículo. O sea, tú no lo sientes como si tú hablaras del Skyline. Tú hablas del Skyline y tú sabes que ese motor es Nissan. Que esa plataforma completa es Nissan. Entonces, en la Supra tú te vas a la MK4, que es la de Fast and the Furious, y ahí tú dices, wow, es un 2JZ, eso es de los mejores motores que cualquier compañía de vehículos ha creado. Y lo icónico en el mundo automotriz que tiene eso, tú te vas a Honda con la NSX. La NSX era un carro que estaba muy adelantado a su época. O sea, la NSX es un carro 90-91 y si alguien la tiene nueva y usted la ve en un restaurante afuera, usted es rápido, si no sabe de carro, puede echar que es un carro 2017. Si usted no sabe de carro, puede decir, pero ¿y ese carro? Y usted le puede decir, bueno, nuevo no es, de que 2025, pero ahorita es 2017 ese carro, si tú no sabes, y es un carro 90. Pero espérate, ¿tú sabes qué carro también te da esa vibra? La Cura Íntegra del 98. Es un carro que está adelantado a su tiempo. Igual. Y como el Alteza también lo tuvo, que cuando tú veías un Alteza, tú decías, wow, ese carro puede pasar como un carro 2010. Es un carro también que está adelantado a su tiempo. Como un 2010 y tú dices, no, espérate, es un carro de 12 años, tú sabes, viejo. O sea, hay carros y hay carros que envejecen bien, como la CRX. Ese carro envejeció bien. Totalmente. Pero no eran tan bien recibidos, quizá en su momento, pero un carro que envejeció bien. Lo que pasa es que la CRX cuando entra en los 80 y ya en los 90 tú sabes que ya empieza a ver todo ese cambio de tema de automotriz, de vidrio eléctrico, de seguridad, de bolsa de aire, de freno ABS. Entonces, todo el que tenía una guagua de esa al final tenía que hacer la conversión a todas esas cosas. Habían CRX que tenían, pero tú tenías que poner la piña de un Integra. ¿Sabes quién tiene una? Yacer. Sí. Está lindísima esa. Yacer la tiene muy bonita. Esa es su niña. Original me dijeron completamente. O sea, no le han tocado nada y él... Escándalo. Y es un carro al que le gustan los vehículos y como él que tiene un negocio de eso es un vehículo de colección. Sí. Miguel, gracias por tu participación. Seguiremos viéndote aquí en la plataforma de Chogón. Sí, próxima que Joan para ver qué dice el loco. Sí, Joan está muy contento con el proyecto. Está muy... Él arma unos Tata Show cada vez que viene. Yo lamentablemente no puedo hacer ese trabajo que él hace. Por eso es que le gusta el show, porque primero él puede hablar y segundo él puede enseñar todo lo que él
llega. Y deja que él coja confianza, que empiece a dar cuerda aquí. Porque él está tímido. Porque sabe que Joan es cuerdero. Totalmente. Joan es, así como ustedes lo ven, señores, Joan es controversial y le gusta utilizar su información a su favor. Él empieza a relajar contigo y a dejar como que tú te vayas por la tangente. Pero él tiene los datos ahí. Pero él no te lo va a decir. No, él no te lo dice de una vez. Él va a dejar que tú te mates lentamente. Y cuando él decide explotarte, él te va a explotar. Es una mala persona, es la realidad. Señores, nos vemos en el próximo episodio de Chogón. Que estará Joan. Y like, suscríbanse en YouTube y en Spotify. Denos a seguir y pónganos 5 estrellas, por favor. No 4, 5. 5 siempre.